Lo importante acá es que lleguemos a distinguir y a separar, como dije anteriormente en otros videos, ir separando eh, lo que es, digamos, lo que se revela desde la fundación del mundo, que es lo que llamamos la profecía, y en el cual está todas estas dispensaciones que comienzan desde el Génesis y que están en lo que llamamos Antiguo Testamento, también el pacto de la ley, eh, viene acá la dispensación de la promesa, y lo primero que debemos distinguir es eso, distinguirlo de, de la dispensación de la promesa, que hemos visto que pertenece a un secreto que se le fue revelado por nuestro Señor Jesucristo al apóstol Pablo, y que era un secreto que no está en el Antiguo Testamento. Entonces, una vez hacemos esto, ya hemos separado la dispensación de la gracia de Dios, que lo puedo poner acá, voy a poner así: dispensación de la gracia de Dios, pongámoslo así. Entonces, esta dispensación es una dispensación nueva, la cual no, no la podemos unir ni a ninguna de estas dispensaciones, que aquí es fácil saber que no pertenece ni a la inocencia, ni a la conciencia, ni al gobierno humano, ni a la de la promesa, porque sabemos que esta dispensación de la promesa se interrumpe acá en Hechos 28, y que si uno analiza los diferentes textos, va a darse cuenta de que tanto en los evangelios como en las diferentes epístolas escritas en el libro de los Hechos, epístolas que acabo de decir fueron escritas por el apóstol Pablo y los demás apóstoles, vamos a encontrar que hay una conexión de que, por ejemplo, a partir de los evangelios se presentan a cumplir profecías que se prometen, ¿cierto? O sea, que anuncios que se hacen desde el Antiguo Testamento, y que cuando eso lo podemos comprobar cuando abrimos, por ejemplo, el libro de Mateo, de Marcos, donde se anuncia cómo el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo era un cumplimiento de una profecía, por ejemplo la de Miqueas 5:2, y los diferentes hechos de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Uno, cuando comienza a leer los libros que llamamos Mateo, Marcos, Lucas y Juan, ve que ahí comienza un cumplimiento, lo mismo que en el libro de los Hechos. Y cuando analiza las epístolas escritas por el apóstol Pablo durante el periodo de los Hechos y la de los demás apóstoles, también ve cómo hay una referencia a profecías que se van cumpliendo. Y entonces ahí podemos comprobar cómo realmente hay una separación entre esta nueva revelación de la dispensación de la gracia de Dios, la cual incluye las instrucciones para el grupo de creyentes que recibe este mensaje posterior al enceguecimiento de Israel, el cual grupo de creyentes que forma lo que llamamos la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Pongámoslo acá, si se logra ver, podría ponerse acá, cuerpo de Cristo, que queda muy cuerpo de Cristo. Entonces, poco a poco lo que yo quiero es que pensemos como si esta dispensación de la gracia de Dios, que está totalmente desconectada de esta dispensación de la promesa, la cual, si analizamos, tiene mucho que ver con el pacto dado o la promesa dada a Abraham, la cual viene a continuarse con la promesa dada en Jeremías del nuevo pacto, debido a que, como la nación no obedeció el antiguo pacto, entonces
no podía recibir el cumplimiento de la promesa en el sentido, por ejemplo, del recibir el reino durante el Antiguo Testamento y recibir, por ejemplo, el cumplimiento de recibir toda la tierra que Dios le prometió a Abraham y de que entonces comenzara a hacer bendición, digamos que se cumpliera acá lo que sabemos que se va a cumplir en el milenio, de que es como de que la nación va a ser restaurada y va a ser un reinado glorioso. Eso que se pudo hacer en el Antiguo Testamento no se pudo cumplir, y entonces analizando vemos que este nuevo pacto anunciado en Jeremías pretendía Dios que se cumpliera a partir de los libros de lo que llamamos evangelios, pero tampoco la nación aceptó los términos como era el de poner la fe en el Mesías. Entonces, esto es muy interesante que veamos cómo entonces esta dispensación de la promesa, aquí a partir de los evangelios, está relacionada con el nuevo pacto, como quien dice que la promesa, si se pretendía que se cumpliera, la dispensación de la promesa, o la promesa se pretendía a Dios que se cumpliera en el recibimiento del nuevo pacto, el cual es ofrecido acá en los evangelios, a través del libro de los Hechos, y el cual es referido en las diferentes epístolas escritas por Pablo y los demás apóstoles que mencioné. Entonces es algo que para que analicemos cómo esta dispensación de ahora, por lo que estoy diciendo acá y estableciendo, realmente no está ni conectada con el nuevo pacto ni con el antiguo pacto, y entonces es ahí donde se podría decir que este principio está permitiendo encontrar una dispensación que conocemos como el secreto, que muchos desconocen, porque lo que está ocurriendo y ha ocurrido a lo largo de la historia de la cristiandad es que la mayoría de los creyentes y de las denominaciones que han defendido el mensaje bíblico es el de que pensar que la iglesia actual es una iglesia que recibió el nuevo pacto, lo cual es una contradicción a las escrituras del Antiguo Testamento, porque realmente los términos del Nuevo Testamento que se anuncian en Jeremías, en primer lugar se referían a la casa de Israel y a la casa de Judá. También menciona de que la ley va a estar escrita en el corazón de las personas, lo cual, y que nadie va a necesitar que alguien le enseñe, porque el conocimiento va a ser un conocimiento transmitido por el Espíritu, y que entonces es algo que no se da ahora. Esa confusión que se ha presentado a lo largo de la historia y que ha hecho que la iglesia cristiana, mucha de parte de la cristiandad, haya pensado que el nuevo pacto que se le estaba ofreciendo a la nación de Israel en los evangelios y en el libro de los Hechos, ellos cometen el error de pensar que incluso hay algunas denominaciones, o digamos la tradición cristiana, que piensa que incluso el Nuevo Testamento comenzara cuando comienza la primera página del libro de Mateo. Pero ya hemos visto que el comienzo de estos textos que llamamos evangelios pertenece o está bajo la dispensación de la ley,
y de la promesa, que las dos la una se agrega a la otra. Es decir, que Dios, a la instrucción de la promesa que le dio a Abraham, posteriormente en Éxodo 24 le añade hace el pacto de la ley con la nación de Israel, y entonces queda la una más la otra, es decir, queda la nación bajo esas dos dispensaciones, ya que, como hemos dicho, una dispensación no es una época, sino que es un conjunto de instrucciones. Entonces, el pensar que el Nuevo Testamento, ya lo hemos discutido mucho, comienza acá después del libro de Malaquías, como ya lo he comentado mucho, es un error que lo hemos ya demostrado, en el sentido de que nuestro mismo Señor Jesucristo nació bajo la ley, y esto lo encontramos en las cartas, por ejemplo en la carta a los Gálatas, donde dice que Él nació bajo la ley y vino para liberar a los que estaban bajo el Antiguo Testamento. La cuestión es que ahí no está diciendo que ya se hubiera establecido el Nuevo Testamento, porque hasta el final del libro de los Hechos, como lo hemos leído varias veces en el capítulo 28, está el apóstol Pablo, en este caso del capítulo 28 del libro de los Hechos, está el apóstol Pablo en Roma, ofreciéndole al grupo de judíos que vive en Roma el pacto, es decir, el Nuevo Testamento, a través de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Entonces, aún ni siquiera en ese punto de ese último capítulo del libro de los Hechos, había la nación en su totalidad aceptado el nuevo pacto. Vemos, por ejemplo, otros textos en el libro de Hebreos 6, donde se habla que los creyentes han saboreado los poderes del mundo venidero, refiriéndose a este mundo venidero a la siguiente dispensación que viene después de la tribulación, que es el milenio, que es cuando ya hemos establecido que una vez la nación de Israel reciba o ponga su fe después de esa purificación por la que atraviesa y esa liberación que le trae nuestro Señor Jesucristo de la amenaza del anticristo y de las naciones que rodean a Jerusalén, entonces ya se viene el regreso de nuestro Señor Jesucristo a establecer el nuevo pacto, porque ya la nación, como dice la profecía de Zacarías 12, una vez arrepentida y viendo que había matado a su Mesías, entonces pone su fe, que es lo que se requiere para este pacto, para que este nuevo pacto pueda iniciarse o comenzar como se ha prometido, por ejemplo en Jeremías, y el cual fue establecido para la nación de Israel. Entonces, ¿qué ocurre durante los evangelios y el libro de los Hechos? Lo que ocurre es que acá, en este periodo, se está ofreciendo el Nuevo Testamento a toda la nación, pero el grupo de creyentes que lo recibe o que lo acepta, ellos reciben manifestaciones del Espíritu Santo, como las mismas que mencionó nuestro Señor Jesucristo en el libro de Marcos, que iban a haber señales a todos los que creyeran. Pero estos eran como unas especies de adelantos de lo que va a ser el reino venidero o el mundo venidero, cuando realmente se establezca el nuevo pacto para la nación de Israel. Recordemos, por ejemplo, que hay textos en Romanos 11, creo que es en el 11:25, que me gustaría leerlo, donde se habla de que nuestro Señor Jesucristo el liberador vendrá a Sion y quitará la impiedad de Jacob. Y esta es una profecía que se hace en el Antiguo Testamento, en el sentido de que
se anuncia este cumplimiento de que a través del nuevo pacto es que va a recibir la nación de Israel el perdón, o se le va a quitar la impiedad a través de que ella ponga su fe en el Mesías. Pero esto es algo que va a ser de un cumplimiento futuro.